Hola a todos quienes van a escuchar un nuevo episodio de mi canal N-Monce. Hoy traigo un gran invitado. Vamos a hablar de la situación que está ocurriendo en Bolivia. Nos vamos a referir a este fallido golpe de Estado, autogolpe. Vamos a ver ahí la figura del presidente actual de Bolivia, qué vinculación hay con Evo Morales y cuestiones trascendentales que están ocurriendo en Bolivia y que no son ajenas a lo que ocurre en los demás países, para referirnos después a la situación de Venezuela con la OEA y la abstención de 11 estados de América. Así que quédate hasta el final y no olvides suscribirte, darle like, deja tus comentarios al finalizar este episodio. Estamos con el profesor, con el escritor, nuevamente en casa, escritor de teatro, de novela y de tema de teoría política de Bolivia. Qué mejor que hablar con él, que actualmente también se dedica como estratega político, a ver también campañas y diseños de proyectos políticos. Ha hecho todo un estudio relacionado con el fascismo, el comunismo y particularmente con el socialismo del siglo XX. Y nos estamos refiriendo a Juan Claudio Lechín. ¿Cómo está? Monse, muy buenas tardes. Qué bueno Gracias por la tenerlo invitación. nuevamente. Gracias, muy amable. Sí, qué bueno tenerlo en casa porque muchos de los espectadores que estén escuchando este episodio y más adelante también van a recordarlo cuando hablamos de la Revolución Cubana, ¿cierto? Esa figura de Fidel Castro, de Allende, y que también hay varios videos cortitos que las personas pueden entrar a ver y que ha tenido varias visualizaciones. Y hoy en día vamos a estar conversando, centrándonos en su país natal, en Bolivia. A mí me interesó mucho a raíz de este tema que pasa con el fallido golpe de Estado y, y yo quiero centrarme particularmente en esa figura de este actual presidente, esa figura, me voy a referir como ideológica, como de cómo forma parte del partido MAS, que para quienes no conocen se refiere más camino hacia el socialismo, y la vinculación con Evo Morales, que después se produce una ruptura y parece que ese golpe de Estado, algo ahí se comenta en los medios de una especie de autogolpe, de querer en definitiva generar más cercanía, más aceptación hacia el actual presidente, que evidentemente usted ahí nos va a ir contando cuál es esta situación que ocurre. Cómo no, con todo gusto. Y me gustaría ahí que pudiésemos hablar de esa como biografía para la gente que no conoce la situación de Bolivia, hablar de la figura del presidente actual, Luis Arce, y irnos adentrándonos para ver su planteamiento, porque no es muy distinto en planteamientos que lo que tenía Evo Morales, pero creo que ahí después se produce una ruptura relacionada con el tema de la tecnocracia, del tema de cambiar un poco la función de los movimientos sociales, más o menos. Entonces, ahí me gustaría que usted nos pudiera ir narrando de esa situación biográficamente hablando. Eh, lo primero que creo que es importante decir es que la importancia de Bolivia hoy no radica en el tamaño de su economía, ni en el desempeño de su economía, ni cuánto está el ingreso per cápita. La importancia de Bolivia en los últimos 20 años es que Bolivia es parte del socialismo del siglo XXI. El socialismo del siglo XXI, para tenerlo bien puntualmente definido, es un modelo político creado por Fidel Castro y que en primera instancia, se lo vende, se lo contrabandea a Chávez, Evo Morales y otra gente de la izquierda latinoamericana dentro de un paraguas que se llamaba en ese momento y se llama todavía el Foro de San Pablo. Entonces, toda esa izquierda, cuando viene la caída del muro de Berlín, que anda absolutamente desorientada, como cucaracha fumigada, no tiene otro lugar. Fidel Castro convoca con Lula, muy importante,
en San Pablo, financiado por Lula, pero con los contactos internacionales de Fidel Castro, y se produce el Foro de San Pablo, por eso se llama San Pablo, en el Brasil, en San Pablo, Brasil. A partir de eso se ha caído el muro de Berlín en 1990, se ha caído el bloc socialista en esa época, y la izquierda está como absolutamente desvertebrada. Los partidos comunistas ya no tienen sede en Moscú, ya no hay partido comunista en la Unión Soviética, no saben qué hacer, cómo organizarse, y Fidel Castro los cobija, los partidos comunistas y a todos los partidos de la izquierda, de la ultraizquierda, en este foro, sin tener muy claro para dónde van. Fidel Castro en ese momento pasa, y esto es súper importante y casi no se dice, pasa de haber sido un mercenario de altísimo nivel. Cuando digo mercenario, no digo cualquier mercenario. De haber construido una transnacional político-militar al servicio de la Unión Soviética para hostigar América Latina con las guerrillas que se conocen, y África, a donde incluso llevan tropa regular. 400,000 cubanos estuvieron en Angola en 17 años que duró la ocupación cubana de Angola. 17 años significa, Monse, más tiempo del que estuvo Estados Unidos en Vietnam. Esa islita que está muriendo de hambre, que la gente no tiene que comer. Bueno, esa islita tenía en promedio 30 a 50,000 hombres todo el tiempo en Angola, que los iba rotando. Por eso en 17 años terminan siendo 400,000 soldados cubanos en Angola. Con grandes triunfos militares en la guerra regular, la guerra normal, la de tanques, la de hoy, la que hoy sucede en Ucrania o la que está sucediendo en Gaza, son guerras convencionales, ¿no? Sin embargo, las que había hecho en América Latina eran guerras no convencionales. Poco para redondear la idea, en 1990, cuando se cae el muro de Berlín, y por supuesto, esta transnacional que Castro fabricó en su país, estaba al servicio de la Unión Soviética, ¿no? La Unión Soviética decía, muerda allá, y yo mordía, ¿no? Retírese de acá, se retiraba. Con la dictadura argentina de Videla, aparentemente enemiga, había reprimido a la izquierda y a la izquierda la dictadura militar y a la izquierda radical, pero Rusia le compraba trigo, por lo cual en Naciones Unidas, tanto Cuba como la Unión Soviética votaron para que no se condenara a la dictadura argentina por derechos humanos. O sea, donde les convenía, levantaban el clamor del antiimperialismo, de la dictadura horrorosa, canalla, Pinochet, no desgraciado, maldito, pero donde les convenía y mandaba a la Unión Soviética, se abstenían y apoyaban a esa dictadura militar argentina desde la OEA, no estaba en la OEA en Cuba, pero desde Naciones Unidas y desde otros frentes, ¿no? Un poco para diseñar que se trata de un mercenario, Fidel Castro, en función de la Unión Soviética. Pero cuando se cae la Unión Soviética, ¿qué hace? Él no quiere hacer lo que hizo el resto del Este, que es democratizar. Él se queda enclavado en su idea de hacer una tiranía vertical, de partido único, no democrática, absolutista, mesiánica, donde él era el sacerdote, ¿no? Que decía, partía los mares, los ríos, decía lo que había que pensar, lo que había que creer, cómo había que creer. Pero en la realidad se queda sin el apoyo soviético, sin petróleo, se queda sin dinero, sin quien le financie su transnacional político-militar. Porque, haciendo un pequeño paréntesis a esta narración, lo importante en la historia de la economía es que el soldado nace en la historia humana cuando hay excedente económico.
el soldado no nace antes de que haya excedente económico. Porque solamente cuando hay excedente económico le puedes pagar un vago para que se pare en tu puerta a defenderte y no haga nada más, ¿no? Sí, un tipo que no hace nada, sino estar parado y con un sable, una lanza, Ya. y después con un revólver, una ametralladora, no produce nada, no genera nada. Entonces hay que tener excedente económico para financiar ese tipo, ¿no? Lo mismo pasa con un país entero en que ha convertido Fidel Castro a Cuba, que es una transnacional político-militar, tiene que vampirear a todo el mundo, porque trabajar, lo que se llama trabajar, no es lo de un modelo militar. Un modelo militar es para hacer la guerra, ¿no? ¿Qué hace? Vuelve a América Latina. Las aventuras africanas de Cuba lo habían distanciado un poco de América Latina. Seguía con vínculos, lazos, parecía haberse civilizado, ¿no? Que ya no era el beligerante, el joven beligerante guerrillero. Se acercó a Carlos Andrés Pérez, a los presidentes de la época, Jaime Paz Amor en Bolivia, etc. Parecía una especie de viejo, de viejo guerrero, león domesticado, digamos, ¿no? Pero no era verdad. Lo que él estaba fraguando es el paso, y esto es lo importante, de una transnacional político-militar a una transnacional de inteligencia político-militar. ¿Cuál es la diferencia? En que la transnacional de inteligencia político-militar lo que hace es infiltración, penetración, no hace guerra convencional y guerrillas solamente ocasionalmente. Lo importante en una guerra, en un modelo de guerra de baja intensidad que se llama, como es la que fabrica Fidel Castro en los años 90, es la infiltración, la manipulación de movimientos sociales, la creación de líderes de movimientos sociales, la creación de políticos para infiltrar la democracia. Donde los comunistas en el siglo XX habían despreciado la democracia y decían que la democracia era un sistema horrendo, como Hitler, Mussolini, todos los fascistas y los comunistas odiaban la democracia. Pero la gran ventaja de los fascistas es, los fascistas, Mussolini y Hitler, que usaron la democracia, a diferencia de los comunistas. Los comunistas creían en la guerra santa, ¿no? En la revolución armada, que era destruir las estructuras. Entonces, yo fui parte de esa eras niño y creías en las imaginerías, ¿no? De la justicia absoluta, humana, que destruyendo de esas cenizas iban a nacer una nueva humanidad, etcétera, etcétera. Está bien, tenías 14, 15, 16 años, creen esas cosas. Casi como creer 2, 3 años antes estabas creyendo en Papá Noel, 2, 3 años más tarde estás creyendo en las imaginerías marxistas, ¿no? Natural. Cantos que nos emocionaban para llevarnos a esa guerra santa del revolucionario, ¿no es cierto? Cuando Fidel Castro se queda solo, sin la Unión Soviética en la década de los 90, ya no tiene espalda económica para financiarse una guerra a la usanza de antes. Tiene que usar la astucia y todo el conocimiento que en esos 30 años de guerra global, porque Fidel Castro y Cuba han hecho todos los tipos de guerra, asimétrica, convencional, no convencional, todos los tipos de guerra, guerra de guerrillas, urbana, rural, ¿no? O sea, unos tipos muy bien preparados, no solamente en la teoría de la guerra, sino en la práctica de la guerra real, en el espionaje, en la propaganda, en la mentira, en crear lo que los mismos comunistas después llamarían la posverdad, que significa la mentira, ¿no es cierto? La posverdad es la mentira. Entonces, creado este nuevo modelo de infiltrar la democracia que habían odiado antes, agarran a Chávez, a Evo Morales, y a todos los del socialismo del siglo XXI y los encaminan para infiltrar las democracias. Con un discurso tampoco tan de liberal, digamos, ¿no?
pero un discurso crítico de la pobreza, radicalizando a los indígenas, radicalizando a los, a todo lo que pudieran radicalizar. Porque lo importante técnicamente en el fascicomunismo es radicalizar lo que sea, a las mujeres, a los indios, a los negros, a los gays, ¿no? Todo lo que encuentren lo radicalizan, para hacer dos polos de fricción en la sociedad y poder tumbarse la sociedad. Y así es que crea el socialismo del siglo XXI, Fidel Castro, con Chávez, que estuvo en el año 94 en La Habana, lo forma, lo cuadricula y lo devuelve a Venezuela con apoyo permanente de la embajada cubana y de todo la gente de la embajada cubana, más los agentes que hace mucho tiempo tienen en los países, ¿no? en la prensa, agentes no solo pagados, ¿no? Porque a veces la gente dice, sí, pero uno necesita gente, no solo pagados, hay agentes ideológicos, gente que creía en Fidel Castro, que creía en la Revolución Cubana y que eran periodistas y de muy buen talante, establecían contactos con la embajada y se venían a promocionar a un Evo Morales, a un Chávez, y así construye este proyecto, y su primer gran acierto es el triunfo de Chávez en diciembre de 1998 en Venezuela, porque se le abre un mundo, un mar de petróleo, un mar de dinero. Y con eso no solamente se financia a sí mismo el petróleo que no tenían, porque la electricidad en Cuba no es como la de muchos países nuestros, que es electricidad generada por las caídas de agua y por el agua, ¿no? Sino son de petróleo, son unidades que hay que alimentarlas con petróleo. O sea, la luz en Cuba necesitas llevar petróleo en físico y, ¿no? Entonces su motorcito da luz. Inmensas, ¿no? No es un motorcito, sino son una especie de centros eléctricos. Pero no es como nosotros en la mayoría de los países del mundo, que son hidroeléctricos, donde aprovechas la fuerza del agua para poder generar electricidad. En Cuba no, necesita petróleo. Entonces, con el petróleo de Chávez no solamente satisfacía sus necesidades, sino que empezó a promover a Evo Morales en Bolivia, a Cristina Kirchner en Argentina, etc. ¿Para qué hacer la historia tan larga si es más corta? Ya sabemos, ¿no? Pero ese es un modelo global, Monse. Entonces, cuando hablamos de Bolivia, estamos hablando de un modelo global. O sea, cuando tú ves Bolivia, tranquilamente te lo pueden aplicar en Chile, porque la misma gente que crea el modelo en Bolivia es la que lo transporta a Chile, a la Argentina, Colombia, Ecuador con Correa, en el Brasil con Lula, ¿no? Es el mismo modelo. He presentado el año pasado en Buenos Aires una ponencia de ese modelo y cómo se aplica en Venezuela y en Bolivia el modelo cubano exactamente de la misma manera, ¿no? Una ponencia para la FIU, para la Universidad de Miami, se llama Florida International University, ¿no? Entonces está bien con sus láminas y sus cosas. Pero es absolutamente clara. Y también hay que considerar que como son militares, no especulan mucho. Por lo tanto, uno siempre ve los resultados distintos, ¿no? Pero el militar, como el director de fútbol, no especula mucho. Los resultados son distintos porque la cancha es distinta, el enemigo es distinto porque el jugador estaba cansado. Los partidos son distintos por un sinfín de otros factores. Pero las estrategias y las tácticas tampoco es, oh, qué bruto, ¿no? Tan distintas, sofisticadísimas, unas son filosóficas y otras son mecánicas, no, son más o menos estándar, pero lo importante es la implementación. En la implementación es donde se vuelven las cosas diferentes, ¿no?
Entonces, cuando vemos a Bolivia, y vemos un golpe, y vemos una mentira, y vemos un cinismo, deberíamos considerarlo como una enseñanza más que solamente boliviana, o cuando vemos Venezuela, tenemos que aprenderla como una enseñanza técnica. Cuando vemos lo que está haciendo Maduro en Venezuela, sí, lloramos, obviamente, porque es devastador para el alma humana, salvo para los psicópatas. Es devastador ver lo que está sucediendo en Venezuela, pero hay que tomarse el tiempo para tomar una distancia y decir, a ver, técnicamente, ¿qué están haciendo? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cómo mienten? ¿Cómo usan el cinismo? ¿No? Sí, eso es importante, de recordarle a la gente que pueda dejar sus comentarios en este episodio que vamos a estar conversando, porque particularmente me recuerdo cuando conversamos de esta estrategia de Fidel Castro y que es importante porque él es el que hace ese cambio de switch que tenía Evo Morales, porque hay que recordar que Evo Morales es campesino, es del movimiento de ahí del campesinado, de la guerrilla ahí como de calle, pero es importante esa sofisticación que se empieza a hacer a través de Fidel Castro, porque como usted también lo había dicho en ese episodio que conversamos, Fidel Castro le decía, no, ya eso no va, no es suficiente, ahora vienen las elecciones, ahora hay que jugarse las elecciones. Y jugar el tema de democracia me parece fundamental porque particularmente es lo que estamos viendo acá con Lula, que hace su ponencia siempre sobre la base de la democracia, Boric también, democracia, hasta incluso Maduro lo hemos escuchado, ¿cierto? Y Luis Arce también se suma a esta palabra que siempre está en todo discurso, democracia. Y claramente que ahí es donde uno empieza a hacer esa reflexión, en particular con la situación de Bolivia, porque lamentablemente los medios de prensa también cuentan una información, entonces es siempre bueno tener a la mano a alguien que analice, o sea, veamos, dejemos un poco fuera la emotividad, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Venezuela, y veamos cuál es lo que hay detrás. ¿Ah? ¿Por qué extender tanto el tiempo? ¿Qué está queriendo hacer con esta extensión de tiempo? ¿Ganar tiempo para qué? Y eso es lo importante en estas reflexiones de lo que ocurre, más allá de lo que genera como tumulto social, es ver lo que, como usted decía, lo que hay detrás en esas estrategias como autogolpe o como golpe de Estado, que lo dicen así como muy asombrado ellos. A mí me gusta mucho cuando Boric se asombra de, oye, qué manera de generar una desestabilización de la democracia, y había olvidado que el 2019 estaba haciendo exactamente lo mismo, pero es una cosa como muy, muy peculiar que se dan en todos ellos que resulta ser también ya tedioso para la gente. Sí, lo del golpe de Estado, desde la época, como lograron vapulear tanto a las dictaduras militares, Mm, la izquierda global acuñó ese terror conjetural al golpe de Estado. Entonces, es importante en ellos y en la guerra de baja intensidad algo que se llama, se le conoce como desinformación. No me gusta mucho usar la palabra desinformación porque generalmente la prensa le da la acepción de que es mala información. mm, Y en realidad su palabra, su nombre técnico es medidas activas. Y las medidas activas están diseñadas para cambiar la percepción. No están para que te equivoques o hagas una mala noticia, sino para que pasado un tiempo tengas otra percepción de la realidad, ¿no? Entonces, te doy un ejemplo. 700,000 muertos en Siria, Alepo devastado, uno de los dictadores más brutales de los últimos tiempos. La prensa no se conduele. Niños,
descuartizados, 700,000 muertos, 3, 4 millones de desplazados. Llega Israel, sí, además sin haber sido provocado, solamente una dictadura que va y destruye en función de agarrarse el país, porque además Siria es un territorio que le permite a Rusia, es como la frontera de Rusia, ¿no? Es como un buffer, una especie de colchón. Por eso los rusos siempre quieren tener, como siempre andan en guerra los rusos, quieren tener un estado tapón que les filtre cualquier ataque, porque es la paranoia del ataque. Resulta que Israel responde a una brutal incursión de Hamas, con la desgracia de que Hamas ha encontrado también una guerra de baja intensidad y se esconde dentro de la población para que la comunidad internacional, si tú vas y los buscas, ellos están pues detrás de una viejita, debajo de un niño, entonces cuando tú apartas al niño, lo sacas al niño, o muere el niño, entonces es un horror la comunidad internacional, vapulea. Y hasta hoy, según el ministerio de Hamas, hay 40,000 muertos. Yo en Hamas no puedo creer. Pero ahí estalla toda la sensibilidad internacional. Pero es una sensibilidad no sensible, porque si eres sensible al dolor humano causado por el poder, te tiene que doler todo lo que causa el poder de abuso y de atropello. Tiene que causar inmenso dolor todo lo que le pasó a los 40 millones de soviéticos y rusos que mató Stalin y el comunismo en la Unión Soviética, a los 60 millones de chinos, a los 700,000 que mató Assad, a los 2 millones que mató el príncipe Sinajuk. O sea, siempre te tiene que condoler y siempre tienes que ser un militante de la defensa del pueblo frente a los atropellos. Pero en este caso, como hay un trabajo de cambiar las percepciones, te duelen solamente unos y no los otros. Propagandizas a los unos y no a los otros. Entonces, haces un tema de aquellos que están del lado de los absolutismos mesiánicos, que ese es el verdadero nombre, ¿no? O sea, te condueles de la gente que está del lado de Irán, de la gente que está del lado de todos los canallas y de todos los criminales, te condueles de esa población, pero no te condueles de los blancos a quienes apuñala un islámico en Londres o en París. Si te condueles es una noticia pasajera, pero no se siembre en tu alma esa consternación. Eso, no solamente porque la gente es boba, eso es el trabajo de medidas activas de cambiar la percepción. Y ese es un trabajo psicológico que lo viene haciendo la Unión Soviética desde los años 60 y que ha sido crecido y ha sido mejorado y ha sido pulido a través de las décadas por el bloque de los canallas, por el bloque antioccidental, por el bloque de las tiranías euroasiáticas. Y ellos todo el tiempo te están trabajando la percepción, ¿no? Si tú estás en desacuerdo con ellos, eres un ultraderechista, ¿no? Y tú dices, ¿cómo es posible que venga un migrante al que he recibido a violar a las alemanas? Ah, eres un tipo de ultraderecha. Ya estás. Hay que ponerlos a trabajar, no pueden vivir el seguro social que lo pago yo. Ah, no, eres un tipo de ultraderecha. Eres un Le Pen. Y eres fascista. Cuando el fascismo viene del socialismo. Sí. La raíz del fascismo es absolutamente socialista. Son anticapitalistas, son antiimperialistas, igualito que los comunistas. Solamente que los fascistas van por la vía electoral
y los comunistas iban por la guerra santa. Esa es la diferencia. Los dos son monarquías o absolutismos mesiánicos, ¿no? Quieren decirte el mundo del futuro, ¿no? Son sacerdotes que te van, Hitler, Mussolini, Castro, son sacerdotes que te dicen qué pensar, cómo ver el mundo, qué creer, ¿no? Te van guiando al rebaño a una idea. Entonces, es importante que todo esto cambia, ya no estamos en el siglo XX, cuando la ideología de verdad era una ideología de libros, ¿no? Uno leía el Manifiesto Comunista, uno leía el ABC del comunismo de Bukharin, uno leía Martha Harnecker, la chilena, ¿no? Martha Harnecker era nuestro catecismo, ahí aprendíamos el ABC, ¿no? Nos aprendíamos de memoria en estudios grupales, ¿no? De memoria, sí, que son medios de producción, medios de trabajo, modo de producción, fuerzas de producción, instrumentos, ¿no? Aprendíamos de memoria. Pero ya no, con la fascistización del comunismo derrotado, al meterse en la democracia, han empezado a buscar al militante más eficaz. Y el militante más eficaz para la acción política terrible, para la acción política de calle, de fuerza, es el delincuente y el desocupado, ¿no? Estudiantes y delincuentes. ¿Por qué? Porque no, y no porque los estudiantes son peores y los delincuentes son mejores, o viceversa. Es porque tienen tiempo. Entonces, yo me voy a buscar una militancia que yo le diga, a las 3 de la mañana vamos a pintar consignas en la plaza tal. Si es un obrero, me va a decir, no, jefe, no puedo, yo mañana me tengo que levantar a las 5. No puedo ir, tengo que entrar a mi punta de la fábrica o de la mina a las 7. Si obrero no sirve. Nada sirve salvo alguien desocupado, ¿no? Aquí a las 3 de la tarde, a las 11 de la mañana, una manifestación. ¿Quién puede ir a las 11 de la mañana a una manifestación? Un desocupado. Y dentro de los desocupados, el mejor militante son los estudiantes, porque el joven todavía está muy cerca de la infancia y lo que hablábamos antes, tiene la imaginación, ¿no? De que estos desgraciados, ¿no? El corrupto, ¿no? Y les da mucha seguridad el militar vestido de Mesías. Les da seguridad porque les ordena al joven, lo militar lo ordena. Y el delincuente es magnífico. De pronto, ¿cuál es el resultado? El resultado es que la mayoría de estos gobiernos, generados por el socialismo del siglo XXI y por la izquierda mundial, porque el modelo es el mismo a nivel global, se ha globalizado Estados Unidos con McDonald's y con todas sus empresas, los neocomunistas también se han globalizado. Entonces, este modelo, vamos viendo poco a poco que es un modelo de delincuentes. Ya no es un modelo de intelectuales, como era el modelo de los que estudiábamos. Lenin era un intelectual, era un ocioso, lo mantenía su mamá, pero era un intelectual. Stalin no. Stalin había sido ladrón de bancos. Stalin era, ¿no? Eso no significa que uno fuera bueno y otro malo. Lenin causó, mientras vivió muy poco en la revolución, causó muchísimos, millones de muertos. En Polonia, en Rusia, ¿no? Pero paulatinamente el modelo como un todo se va criminalizando. Y los líderes se dan cuenta que al principio se la charlan al pueblo, ¿no? Ahora el pueblo, vamos a vencer. Pero una vez que tienen el poder, empiezan a prescindir del pueblo, porque empiezan a poner toda su fuerza en lo militar, en los colectivos chavistas, en los movimientos sociales, en el ejército, en la policía represiva, en la policía de inteligencia y en la generación de cambio
de percepción, en la propaganda, ¿no? Entonces, cuando tú los ves a ellos hablando, usan frases fuerza, ¿no? Tú escuchas a Maduro hoy, Maduro dice, sí, porque nos están haciendo un golpe de Estado. Claro, un golpe de Estado como le hicieron a Arce, como le hicieron a Chávez, como a todos ellos siempre les hacen golpe de Estado, porque es una palabra muy útil como arma. Siempre hay una cosa. Y una cosa súper importante técnicamente en ellos es que ellos siempre te van a acusar de todo lo que ellos adolecen. Mira, esa frasita es importante. Si ellos son una lacra, te van a acusar de lacra. Si ellos traicionan a su patria y se venden a Cuba, a Rusia, China y Irán, te van a acusar a ti de traicionar a tu patria. Si ellos hacen ritos satánicos, que los hacen, hay libros, hay literatura abundante de cómo Fidel Castro ya le llevó a la macumba cubana a Chávez y hacían ahí unos ritos macumberos y yorubas y no sé qué. Ya hay literatura al respecto. Entonces, ayer o anteayer, ¿qué dice Maduro? Que hace, todo el tiempo hace limpias y hace degollar corderos, etcétera, en el Palacio de Miraflores en Caracas. Te acusa de lo que él dice, de ritos satánicos. Dice, Elon Musk tiene ritos satánicos en su nombre. Entonces, son la encarnación del mal absoluto. No son el mal relativo. Son un mal como el cáncer. Son una colectividad que hay que derrotar y para ello hay que hacer un plan para derrotarlo. La gente de bien considera que, bueno, un día más resistiendo un poquito, no me quiero ensuciar con la violencia. Con ellos no hay otro diálogo serio como que no sea la violencia. Entonces, cuando ves a Arce, mientras manejan los países con la mentira, con el fraude, y no pasa nada, ya hubo fraude en Bolivia en el 2020 para que suba Arce. Lo que pasa es que la OEA no lo reconoce como fraude. La OEA reconoció el fraude de Bolivia del 2019, pero ya el 2020 no, y sin embargo hubo fraude. Entonces, no es nuevo. Ya en un libro que escribí el 2011, ya denuncio que el modelo es un modelo que usa el fraude electoral como instrumento. Ya en Bolivia del 2006, cuando me opongo a Evo Morales y camino a las calles y por todas partes denunciando a Evo Morales y todo el mundo me decía, te has derechizado, Juan Claudio, porque estás denunciando al hermano Evo Morales, al hermano indígena, ¿no? Yo lo estaba denunciando porque es un delincuente. Les decía, aquí está el fraude, están cambiando el registro electoral, están cambiando el padrón electoral. He ido a hablar con el presidente de la Corte Electoral Boliviana y le he mostrado data, 3 carnets que estaban repartidos, le he mostrado, le he dicho, hay que hacer un trabajo no como el que yo podía hacer, de recoger 3, 4 carnets que llegaban a mis manos, ¿no? Sino un trabajo ya institucional, serio. Siguieron en el fraude. O sea, el fraude de Bolivia, Venezuela, es un fraude que tiene más de 20 años. Ahora, profesor, un paréntesis ahí, porque mencionó un tema muy importante que es el tema del fraude electoral, que es como ya la estrategia que se utiliza. O sea, efectivamente, si uno analiza para llegar al poder estas personas, han cometido fraude, efectivamente. Lo mismo ocurrió en Brasil con Lula, esos 15 minutos que se apagan los sistemas y aparece mágicamente que gana en todos los sectores de Brasil versus Bolsonaro, pero no se Totalmente. denuncia, es como pasó desapercibido, Lula es reconocido. Cambio de También lo que, percepciones. claro, Cambio cambio de de percepción. percepción.
Y ahora que dice lo de Bolivia, en Chile también con Boric y Kast, también las mesas ya están, ya los resultados estaban hechos ya antes de las 6 que cerraban las mesas. Pero creo que la diferencia que surge hoy en día y por la cual todo el mundo está expectante con lo que sucedió en Venezuela es que el pueblo se levantó, el pueblo se rebeló y dijo, esto no puede ser, porque cuando se ocurrió el fraude con Nicolás Maduro en tiempos, había habido fraude, pero no había ocurrido este fenómeno. Y creo que eso es un cambio que también llegó a la OEA, porque de otra manera simplemente hubiese sido, bueno, Nicolás Maduro dice que tiene las actas, habrá que reconocerlo como presidente electo y ahí muere el tema. Pero acá cambió esta situación, no les resultó, se les escapó de las manos y creo que eso también me da la impresión de que es una experiencia, eso es una situación que ya los demás que están mirando, me refiero a Lula, me refiero a Bori, me refiero a Arce, a Evo Morales que quiere ponerse nuevamente en las elecciones, a Ortega, eh, es como que ya empiezan como a tener cierto cuidado porque al parecer algo ya no le está gustando a la gente, algo ya se me puede escapar de las manos y puedo salir trasquilado, que es lo que está No, ocurriendo con Maduro, no creo. pero No creo. Ellos son unos no. sátrapas, o sea, no, 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 ellos son así de siempre. Es como que un tipo vea, ellos van a decir, no, a él le pasa, pero a mí no. Y lo que le pasa a No. Maduro, en realidad, no es sino, hablando de Maduro, la madurez de una fruta, que es un modelo, ¿no? Que ya empieza a podrirse. Entonces, la ventaja de Chávez es que al ser un líder mesiánico, podía barrer debajo de la alfombra cualquier crimen y canallada, porque había una gran masa de pueblo que lo apoyaba. Y como uno de los dogmas de hoy es que si el pueblo te apoya, estás por buen camino, aunque seas un asqueroso, entonces ellos manejaban el pueblo, manejaban mucho pueblo, daban bonos. Evo Morales también, Arce también. Pero llega un momento que cuando ya no hay caudillo mesiánico, Evo Morales era caudillo mesiánico, Mm. Chávez era caudillo mesiánico, pero ya Arce, Maduro no son caudillos mesiánicos. Tienen que apoyarse en la institucionalidad de la fuerza bruta, porque ya ellos no seducen, ellos ya no subliman a las colectividades y no conquistan el amor de la gente. Entonces, al morir Fidel Castro, queda este hombre, Díaz Canel, que obviamente Díaz Canel es un payaso por la sencilla razón de que Cuba la maneja el ejército y este es un civil. Es decir, que un modelo militar, un civil maneja, ¿no? Un civil que no sabe ni ponerse firme, ¿no? Que no saben la diferencia entre una AK-47 y una FAL, digamos, ¿no? Los milicos les encantan las armas, ¿no? El tanque, el avión, ¿no? El 7.65, el calibre 38, les encanta pues hablar más que una misa cantada. Y este asno, que lo es Díaz Canel en todos los aspectos, es también un asno en materia militar. Entonces, la descomposición de estos modelos es porque muy rara vez, a través de una fuerza terrible, Corea del Norte ha podido mantener su modelo al morirse el caudillo mesiánico. Porque en Corea del Norte han generado una dinastía de sangre. Entonces, el tótem, Kim Il-sung, el líder, ¿no? El dios, ha ido creando una monarquía comunista de sucesión de sangre a través de sus hijos. Entonces, el gordito perverso de Corea del Norte encarna a su padre, ¿no? Y encarna
la divinidad. Entonces, llora la gente cuando él pasa entre el pánico y la histeria, vive la gente en Corea del Norte. Pero tampoco es un modelo que se puede implementar en todas partes, ¿no? En Cuba lo quisieron implementar con Raúl Castro y después con el hijo de Raúl Castro, que es quien verdad maneja Cuba hoy, Alejandro Castro Espín, que es el que controla los dos aparatos de inteligencia, el del Ministerio del Interior y el de las Fuerzas Armadas. Pero en la medida que se va pudriendo este sistema, porque no tiene forma de generar sucesión y alternabilidad, ¿no? Son sistemas sin una metodología aceptada de sucesión y alternabilidad, ¿no? En la época de los reyes se aceptaba pues que el hijo del rey era rey, pero ya no. La hija de Chávez va a ser reina en Venezuela, no lo acepta, ni siquiera los medios militares, ¿no? Entonces, en el caso de Maduro ya está descompuesto todo en ese régimen. Por lo tanto, estás, para los que quieren técnicamente, como los cubanos, en realidad Venezuela es una colonia cubana, quieren sostener a Maduro, pero es un objeto podrido, velo así. Por lo tanto, puedes hacer malabares, pero ya está podrido, ya no tiene. Y todo ese pueblo que lo apoyaba, no nos olvidemos que Chávez llegó a sacar 65% para la constituyente y para la constitución de Venezuela. Él ganó con 54, 55 y sacó 65% ya con la constitución. Evo Morales, un caso parecido, gana con 53. En legítima gana con 53, cuando había un sistema electoral correcto. Y después sube a 60 y tantos. Pero cuando viene Arce gana con 58. Evo Morales, el caudillo indígena, mesiánico, famoso, amado por todos los intelectuales del mundo, ganó con 53, y Arce, un desconocido, un tipo opaco ahí, que habla mal, gana con 58. Y ahí sospechas fraude. Sí, tienes sospechas fraude. Que el gran caudillo, ¿no? Hitler gane con 70% y venga otro, un tipo ahí absolutamente nada que ver, gane con 80%, porque es del partido. ¿Sí? Mentira. El caudillo es el que trae el voto. El caudillo es el que trae el amor, la adhesión, la pasión política, ¿no? Y este hombre, tanto Arce como Maduro, en distintos grados, ¿no? Empiezan su descomposición. En Venezuela está desde el 2013 Maduro, muere Chávez. Creo que fue los cubanos necesitaban a Maduro, porque Maduro es un lacayo de los cubanos. Maduro estuvo en Cuba entre el año 84 y el 86 en las escuelas político-militares de una escuela del Partido Comunista que se llama Nico López. Hay documentación, todo. Y fue un agente cubano siempre. No, largo sería contar detalles. Cuando ellos lo descubren el cáncer de Hugo Chávez, no se lo delatan. Se le podía haber curado de ese cáncer a Chávez, pero no le dicen, porque Chávez solamente confiaba en los médicos cubanos porque le metieron otra vez medidas activas, le cambiaron la percepción de que los médicos venezolanos lo podían matar a través del imperialismo. Con un médico cubano no iba a suceder eso. Entonces, lograron que Chávez siempre se viera con médicos cubanos y en La Habana. ¿Con qué plata La Habana tenía tecnología médica? En cambio, Venezuela sí, riquísima, tenía toda la tecnología del primer mundo. Pero Chávez, con esa idea, ¿no?, de que el imperialismo te está merodeando, te va a matar cualquier rato, acepta ir siempre a La Habana. Y en La Habana le descubren el cáncer y no se lo dice.
Cuando ya está avanzado, le dicen que tiene cáncer. Cuando lo dejan avanzar ese cáncer. Virtualmente lo matan a Chávez y en la elección del 2012 pone de vicepresidente a Maduro, que es el hombre que había sido guardaespaldas de Chávez también, ¿no? Cuando él sale de la cárcel de Yare, el que le para a la gente, el que le abre campo, es Maduro. Entonces siempre fue un perro ahí cerca, ¿no? En Bolivia en el oriente boliviano se le dice vela tacú, ¿no? Cuando están golpeando maíz en un tacú se llama esos morteros, ¿no? Entonces, siempre hay unos pajaritos que están pendientes que salte un maicito para comer. A ellos que estás velando el mortero para ver qué te cae, ¿no? Entonces, Maduro era eso. Era un tipo que estaba velando a ver qué hueso le soltaban del poder, ¿no? Los cubanos logran que lo coloque de vicepresidente sabiendo que el tipo se va a morir. El 2012 también Chávez sabe que se va a morir. Pero los cubanos se encargan de medidas activas, cambiar la percepción y decirle, mira, no te preocupes, tus hijas, la revolución, ¿no? Tus estatuas, hay un montón de estatuas por toda Venezuela con la figura de Chávez. Entonces, es bien importante analizar el modelo como una totalidad para saber que con ellos uno podría decir, sí, pero en algún momento se van a terminar de podrir. Sí, bueno, sí, de repente, si uno los deja solos, se van a podrir dentro de 10, 15, 20, 30 años, porque no es fácil sacar del poder a los criminales que ven que ya empiezan a hacer narcotráfico. Hay noticias de que los carteles chinos del fentanilo ya están en México junto con los carteles mexicanos. O sea, toda esta izquierda antioccidental es una izquierda altamente vinculada al narcotráfico global. De pronto tenemos gobiernos de narcos, ¿no? Es como que Pablo Emilio Escobar, que se lanzó al Congreso, haya ganado la presidencia. Y todas esas series que vemos, plomo o plata, eso es. Eso dice Maduro. Se lleva a estos chicos que apresa y les dice plomo o plata. Estos chicos que protestan, que han estado en las mesas, se los lleva y les está ofreciendo que den una declaración a favor del régimen a cambio de que lo suelten. O sea, ya llega un momento del cinismo que es incontrolable. Pero entonces ahí tenemos que ver si es una torpeza de los cubanos, ¿no? Me dice, pero caramba, estos tipos que tienen tanta experiencia, ¿cómo haberse metido en esta elección si iban a perder? Las encuestas ya lo daban perdedor a Maduro desde hace mucho tiempo. Está bien que Maduro no le hayan dicho la verdad, pero los cubanos tienen diversas fuentes y su sala situacional queda en La Habana, no estás apurado por el día a día, ¿no? Estás sentado en una sala situacional viendo las cosas desde el Olimpo griego. ¿Por qué? Y para mí hay una sola respuesta, y es que están armando la guerra global, ¿no? Entonces viene la invasión Rusia de Ucrania, viene la provocación que Israel no podía dejar de responder. Ahora viene el ataque desde el Líbano y de Irán. Están tratando de generar puntos de roce o de confrontación entre Oriente y Occidente en todas partes. Entonces, lo de Maduro tiene tal grado de cinismo que están invitando algún tipo de reacción por parte de Estados Unidos, por parte de la Argentina, ¿no? Algún tipo de reacción mayor, no solamente diplomática, ¿no? Están esperando, están provocando, ¿no? Es como la guerra con Guyana, Venezuela con Guyana, ¿no?
Y lo paradójico es que Cuba controla a Venezuela y a Guyana. Guyana está controlada por Cuba hace 40 años. O sea, está más tiempo que Venezuela está controlada por Cuba. Ali es hombre del Partido Comunista de Guyana. Di otra charla sobre esto el año pasado, ¿no? De los países del Caribe que tienen controlados Cuba y que los maneja con el petróleo venezolano. Entonces, es un modelo global. Entonces, cuando vemos Bolivia, no podemos ver Bolivia. Cuando vemos Venezuela, no podemos. Y cuando vemos a los tres fascinerosos que se hacen a los estadistas, Lula, López Obrador y Petro, que dicen ante Venezuela, no, tiene que mostrar las actas. Sí. Y el otro dice, sí, ya estoy muy, un par de días, lo que Estoy pasa es que me listo, han me hackeado. falta. Me han hackeado, entonces, Sí. sí, no te preocupes. Ya están proponiendo una nueva elección. Todo para generar, por supuesto, un presidente que todavía no está atornillado en el comunismo. López Obrador está en camino, pero no está atornillado como Maduro, como Arce. Lula está en camino. No pueden darse el lujo de tener el mismo cinismo que Maduro. Lo tienen, pero no lo expresan porque todavía tienen que mantenerse con modales, ¿no? Con modales democráticos. Petro tampoco. Entonces, siempre el arte de la guerra de baja intensidad es que no te puedes apresurar a mostrar tu simpatía por Maduro cuando tú todavía no estás bien montado en tu, en tu, en tu territorio, ¿no? Entonces se han hecho un trío que lo que hacen es debilitar, se abstienen, debilitan en la OEA, no ha podido sacar una condena la OEA porque ellos se abstienen, los países que son afines se abstienen, ¿no? Entonces vemos que hay que estudiar el mapa global, ¿no? Porque todos estos pequeños elementos están sumando para la guerra grande, ¿no? Para la guerra de fricción contra Occidente. El ataque a la frontera sur de los Estados Unidos con migrantes por millones, muchos de los cuales entran a Estados Unidos y son agentes y generan inestabilidad, asesinato, confrontación con la policía, ¿no? Van generando la radicalización, que es uno de los elementos centrales de la técnica político-militar que usa este hace tiempo, ¿no? Pero que la sigue usando este neocomunismo. Oh, profesor, quedé, quedé impactada. Patidifusa, Yo creo que todo lo patidifusa. que van a escuchar van a quedar como con ese desazón, muy apesadumbrado. Hay muchas cosas que en realidad, sí, ahora que estamos conversando, lo empiezo a visualizar y digo, sí, me pareció esto tragicomedia, ya es demasiado, ya es la extensión de esta agonía, que vienen los militares, que los cascos azules de la ONU, que va o no va, que Maduro ya es el fin, que no está en el fin, que Marina Collado, es una cosa que uno dice, hay algo aquí que no me calza, hay algo acá que, no sé, una cosa que efectivamente tiene algo más allá del hecho de pelear, ¿cierto? De levantarse, decir, oye, las elecciones, eh, particularmente con esto que hemos conversado de la OEA, de la abstención, que es una vergüenza, pero al mismo tiempo uno también comprende que era de esperarse de determinados países, pero el hecho de los discursos políticos acá en Chile, no reconocer tampoco como presidente electo y ahora usar la palabra posición nítida, porque esa es ahora la frase La nueva, Ah, la nueva, claro, la nueva palabra. la posición que yo quiero transparencia, que todo que tiene que Ah, ser como democráticamente, ese discurso muy pegado en Boric y también en Lula. em,
nos extendimos, yo lo encontré muy interesante este episodio. Podríamos estar conversando de muchas cosas. Yo, la verdad que podríamos estar hablando de tantas situaciones que se desencadenan y que, como bien dice, efectivamente ver la situación de Bolivia, ver la situación de Venezuela, la situación que también nosotros tenemos acá en Chile, en Nicaragua, Brasil, es verlo en un contexto global porque los modus operandi son similares. Ya cambia la parte geográfica y de repente las personas que tú piensas que pueden ser los adeptos, pero resulta que falta la preparación o faltan otras cosas. Pero eh, este tema es un tema muy preocupante, es un tema grave porque la política está tan sucia que cualquier estrategia, cualquier cosa que dé para hacer noticia y contar una versión, efectivamente supone un cambio, como bien dice, de percepción. Entonces, cuando uno ve este tema del fallido golpe de Estado, desacreditar la figura de los militares, el ejército, que siempre es como el órgano del Estado no beligerante, que no comparten una ideología política, eh, supone un cierto desprestigio y al mismo tiempo también la estrategia de, no se sabe si efectivamente lo convocó Luis Arce para que generara más adeptos, realmente era porque Evo Morales se quiere poder colocar nuevamente en las elecciones. Es una cosa peculiar y que desgasta el tejido social. Todos estos temas desgastan Claro, mucho, en política fatigan. como en el crimen, lo primero cuando uno ve esas Monk, ¿has visto Monk? ¿Has visto? No, me suena la serie, sí, será. Buenísima, tienes que verla. Ya, Una la de las voy cosas a. una de las primeras cosas que pregunta el investigador es cuál es el móvil. Una de las cosas fundamentales para un asesinato, ¿cuál es el móvil? Entonces, en el caso del socialismo del siglo XXI, siempre tienes que preguntar cuál es el móvil, porque son delincuentes. Entonces, si no van a ganar algo, no hacen, ¿no? Entonces, uno dice, bueno, es un país controlado por inteligencia cubana, Bolivia, totalmente controlado por inteligencia cubana. Es un país donde el ejército grita patria, socialismo o muerte cada mañana, igual que en Cuba. Patria, socialismo, muerte. El ejército, ¿no? La mañana los soldaditos. Mm. Tú dices, igual que en Cuba, igual que en Venezuela, cada hombre del ejército está controlado por inteligencia cubana. Así es como se mantiene Maduro y no se divide el ejército. Todos están controlados, sus familiares, sus hijos, sus mujeres, todos están controlados. Pero nos referimos al ejército, a la institución que vela por la Sí, señora. seguridad, el orden interno de un Así Estado. es. Así es. Ah, En Bolivia y en Venezuela están totalmente controlados por inteligencia cubana. Por eso te digo que Cuba coloniza, porque uno no puede esperar que unos militares que durante 70 años le están haciendo la guerra al mundo, lleguen a Bolivia y digan, no, a este lo vamos a dejar, hermano, a ver, ¿qué opinas? No, 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 ningún qué opinas. Tú con los cubanos o te cuadras o no te cuadras, o eres enemigo. Como en todo régimen mesiánico, en los regímenes mesiánicos no puedes estar ni en desacuerdo con nada, ¿no? En una dictadura militar, por lo menos tú podías decir, no voy a abrir panadería, voy a abrir tintorería. Ok. En los regímenes mesiánicos, no. Listo. Regímenes mesiánicos, no, porque la tintorería, no, al dios del partido, o no, por alguna razón no puedes. Como en Cuba, solamente puedes abrir 100 negocios y hay una lista, ¿no? De cuáles son los 100 negocios que puedes abrir. Puedes tener, pasear perros, puedes, no, sí. Entonces, los ejércitos están profundamente controlados. Si no se hubiera dividido pues, el ejército venezolano, como se han dividido los ejércitos en toda la historia de la humanidad, al ver un pueblo, al ver niños que matan, se hubiera dividido, ¿no? Venezuela. En Bolivia también. Y baja este militarote
en Bolivia para dar el golpe de Estado, y resulta que la esposa de Arce y la esposa de este militar son hermanas. ¿Del general Zúñiga se Del refiere? general, sí, Zúñiga se El llama, que, y ya me sí, he olvidado. sí, el que, Lo desprecio tanto que ya me he olvidado su nombre. ya, está bien, mejor, Este, mejor olvidar que. mejor olvidar. Las dos esposas son hermanas. O sea, Ah, Arce y Zúñiga están todo el tiempo juntos. ah, Baja, mira esta puesta en escena, porque otra vez, toma en cuenta lo que te he dicho de las medidas activas, el cambio de la percepción. Siempre están poniendo en escena. No solamente están dando información mala, sino que ponen en escena. O sea, mira, entra una tanqueta, rompe la puerta del Palacio Quemado de La Paz, sí, entra y entra Zúñiga, ¿no? Vestido con traje de fatiga, una boina así de asalto, sí. ¿no? Con sus orangutancitos ahí, porque no somos muy grandes los bolivianos. Yo soy un poco más grande, pero nosotros somos pequeños, ¿no? Su orangutancito entra ahí. Y aparece el presidente que casualmente estaba en reunión de gabinete y baja rodeado de sus alacranes, ¿no? Y le dice, además, un golpe de Estado donde el tipo rompe la puerta y está toda la prensa. Entra y está toda la prensa, está filmando la prensa y están los teléfonos, está todo el mundo. Y Arce le dice, un momento. Y esa es una escena, digamos, ¿no? Retroceda. Y el otro tartamudea, el golpista, que en realidad cuando tú das un golpe, lo que quieres es agarrar al presidente. O sea, das un golpe, tu sueño de opio es agarrar al presidente. Porque agarras al presidente y descabezas todo. Y aparece el presidente. Y en lugar de agarrarlo, el otro tartamudea, se achicopala, como el Chavo del 8, y el otro le dice, retroceda, vuelva a sus cuarteles, y el otro retrocede, y todo filmado por la prensa, y el Arce sale pues con doble pecho de palomo, ¿no? Es una puesta en escena. Burda. Porque además se filtró después, lo agarraron preso, ya se volvió un sainete, de ser una puesta de escena dramática, se volvió un sainete y al final lo está jalando un militar para meterlo preso a la tanqueta, se lo va a llevar y el tipo le está declarando a la prensa y le dice, no, si fue un acuerdo entre él y yo para subir su popularidad, porque Bolivia está sin dólares, Bolivia no puede importar, el tipo de cambio está subiendo cada día de 6,90 o 7, digamos, y está en 14. Se han destruido la economía del país. De tener los superprecios para 12, 13, 14, 2015, 2016, eran los superprecios de los minerales. Nosotros estamos riquísimos. Bolivia tenía fondos enormes. Desaparecieron. Por supuesto, para dar los bonos, para apoyo popular, para los movimientos sociales, el niño estudiante, la mamá indígena, etcétera. Todos los bonos del mundo. Entonces, ese modelo, y ahorita Bolivia acaba de denunciar Venezuela, han mandado tropa a Venezuela, tropa militar ha mandado a Venezuela, en BOA, Boliviana de Aviación. Entonces, están devolviendo el favor de que hubo tropa venezolana en el golpe. No sabes, porque siempre están haciendo trabajos de engaño, de subterfugio escondidos. Por eso, Pero para terminar, esas tropas que enviaron a Venezuela, son para apoyar a Maduro. claro, claro, pues, Sí, porque por obvio. algo el silencio, se abstienen. No, y si Dicen, los a mí que cubanos me manejan a registren. los dos, claro, si los cubanos manejan a los dos, Mm, ya. ¿cuándo se va a acabar nuestra angustia? Cuando empecemos a discutir un plan para derrotarlos
globalmente. Porque ahorita estamos angustiados porque se nos cae Chile, se nos cae Colombia, se nos cae Brasil, no sabemos si Boric es o no es, si el otro no viene o va, porque siempre están con máscaras, ¿no? Máscaras y Sí. máscaras y máscaras. Camaleón. Y engaño, y engaño, camaleón, 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 ¿no? Entonces, Sánchez, eso no es, abre Cataluña, trae al proscrito, todos ellos a nivel global, Monse. Entonces, nosotros tenemos que empezar a discutir un plan global para identificarlos y para detenerlos, ¿no es cierto? Y ello implica ya tener con claridad que China, Rusia son el eje antioccidental y que la lucha es Occidente contra sus enemigos. La libertad que ha generado Occidente contra las tiranías que han generado sus enemigos. Entonces, cuando me dicen Israel, tal, Hamas, sí, a mí me da, no sabes cuánta pena me da, porque además nosotros somos de origen libanés. Cuánta pena me da, claro, somos cristianos, no somos islámicos, ¿no? Que ahí hay una gran diferencia, una diferencia conceptual enorme. Nosotros los cristianos, desde el Papa Juan XXIII, no somos mesiánicos. No queremos convencer al mundo de ser cristianos. Antes sí. En la Edad Media, sí. Aquí el que no era cristiano, ¿no? Hereje, listo. A partir del Papa Juan XXIII reconocemos a todas las religiones. Solamente la gente de izquierda en la Iglesia Católica vuelve a ser mesiánica con la teología de la liberación. Después de Juan XXIII. Juan XXIII dice, no, ya, ok. Reconocemos a todos. Y ahí aparecen los radicales de la teología de la liberación, que siempre fueron vistos como buenos, no. Volvían a la usanza antigua de una fe mesiánica para redimir y destruir al enemigo. Eso que ha aplaudido tanto la sociología y la antropología desde mediados del siglo, más bien los años 60 en adelante, ¿no? Teología de la liberación. Vuelve nuevamente mesiánica la religión, solamente que ahora es revolucionaria, con el Cristo, ¿no? Entonces, los islámicos no han sufrido esa transformación. No han sufrido, su iglesia no ha sufrido la transformación de reconocer al resto de las religiones como religiones, normal. ¿No? Los suras dicen que al idólatra hay que matarlo, al idólatra. ¿Y quién es el idólatra? Bueno, vaya usted a interpretar quién es el idólatra. Dice el Corán, que al idólatra hay que matarlo. Que hay musulmanes buenísimos. En todas partes hay gente buenísima que lo único que quiere los paisanos son tener su tienda, trabajar, comprar, vender, como hemos hecho por siglos, ¿no? Tener en Nueva York tienen sus abastos, ¿no? En todas partes. Pero también habilita a que los locos, a que los anormales se agarren de esa guerra santa de ellos, que ya es activa, y digan a los ídolos. ¿Y quiénes son los ídolos? Los que adoran ídolos, porque el Islam no tiene representación de Dios, ¿no? Nosotros sí. San Antonio, San Pedro, Santa María, Cristo crucificado, Cristo bebé, Cristo de viejo, Cristo de joven, Cristo en el Gólgota. Nosotros somos idólatras, tenemos ídolos. Entonces viene la interpretación alegre o la interpretación que le da el santón, y van y arrasan iglesias, matan a todo el mundo, todos los curas. Entonces, es un momento duro de la civilización, más apoyados por los chinos. Entonces, mira ese escenario tan extraño, ¿no? Es una cosa como ciudad gótica,
con Batman y del otro lado todos los impresentables, ¿no? El Guasón, el Acertijo, todos unos medio monstricos, como dicen los venezolanos, monstrico, unos monstricos, ¿no? Ahí, y hacen un merengue que a primera vista parece incomprensible. Comunista, ateo, China, vinculado con ortodoxo ruso, vinculado con Irán, absolutamente islámicos, con un gobierno religioso. ¿Y por qué están juntos? Porque todos son tiranías mesiánicas. Unos creen en Dios, otros creen en el partido. Unos ponen, porque así es la cultura de cada uno, unos ponen a su ayatola, otros ponen al secretario general del comité, otros ponen a Putin. Son mesiánicos, ¿no? Son tiranías mesiánicas. Entonces, eso es lo que es común en ellos. En nosotros, ¿qué es lo común? La libertad. Más, menos, que no era tan libertad, que cuando está ya, ok, pero digamos, caminamos hacia la libertad. Occidente está en pro de la libertad del individuo, del respeto irrestricto a los derechos individuales, de la propiedad privada, ¿no? El emprendedurismo. Somos otros valores. Entonces, si nosotros no tenemos preparado un plan a gente que ya está derrotándonos, aquí está en Venezuela, está en Cuba, está en todas partes. De todos los países grandes de América Latina, solamente 2 no están encuadrados dentro del socialismo del siglo XXI, Perú y Argentina. Todos los demás grandes están. Más bien los pequeños más o menos se salvan, ¿no? Paraguay, Ecuador. Entonces, para salir de la angustia, tenemos que ponernos proactivos. Más allá que tengamos diferencias, que yo diga vamos por allá y tú digas vamos por acullá, está bien. Pero tenemos que empezar a pensar pensamiento, teoría, de cómo vamos a derrotar a un enemigo que se ha estado infiltrando dentro de nuestros valores, dentro de nuestras democracias, dentro de nuestras creencias, dentro de nuestras universidades, dentro de nuestra prensa, dentro de, ¿no? de nuestros artistas. Vemos a nuestros artistas que son nuestros enemigos, la gente que más queremos, que vemos en la televisión, en el cine, que los adoramos y de pronto aparecen y dicen unas cosas horrendas, porque obviamente no es su especialidad el análisis político, pero tienen voz y representación y convencen a la gente. Entonces hay que tener un plan, Monse. O bueno, no hay que tener, pero hay que Elaborarlo. empezar a mirar y a elaborar un plan global, donde hay que tomar en cuenta las técnicas que han aplicado en los distintos países, sea chiquitito como Bolivia, más grande como Venezuela, Cuba, ¿no? Sí, importante reflexión. Yo agradecerle de este aprendizaje, esta forma siempre tan genial y tan encantadora también de poder narrar los hechos de una manera muy, muy simple también para todo tipo de personas. Dejar abierta para no ser tan negativos o tan apesadumbrados, sino que dejar abierto esta reflexión y que nos permita el poder saber a qué atenernos a futuro. Así que agradecida por esta instancia y por su tiempo que le he quitado enormemente. Para nada, siempre es un gusto Y verte, Monse, conversar contigo. sí, yo espero que podamos en otro episodio, quién sabe lo que nos deparen las cosas y podamos recabar esta información que tuvimos en esta fecha y podamos conversarla con posterioridad, analizando ya eh, muchos de los hechos que todavía están ahí como en la nebulosa. Así que En la muchas gracias. nebulosa. Gracias, Monse, siempre es un gusto hablar contigo y con tu audiencia. Y sí, es agradable y
me pone a pensar y a reflexionar también. Gracias. Sí, muchas gracias. Y nos estamos viendo a todos en un próximo episodio. Así que, chao, chao.